Bueno, muchísimas gracias, David Mayo. Sabemos que eres experto en todo lo que viene a ser la auditoría interna, que es algo que a nuestros usuarios seguro que les interesa muchísimo conocer, porque son sectores al final que también hay mucho desconocimiento, yo creo, al respecto, y muchas veces incluso se confunde la terminología, y es algo que es bastante importante que demos a conocer. Aparte de auditoría interna, eres un gran conocedor de todo lo que viene a ser no solo la normativa, sino también la operativa bancaria, porque has estado muchos años en este sector. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote sobre lo más básico, entre comillas, ¿no? Que es una diferenciación que bajo mi punto de vista y supongo que sobre todo bajo el tuyo es muy importante, ¿cuál es la diferenciación entre lo que es auditoría interna y la auditoría externa? Vale, ¿qué diferencia hay? Pues la vais a entender de manera, es muy sencilla. El auditor externo está relacionado con la auditoría de las cuentas anuales de la organización, ¿vale? Cuentas anuales en una entidad financiera, en una compañía, etcétera, están obligadas a emitir una serie de cuentas, ¿no? Todos los años. Esas cuentas, si tiene necesidad la organización de tener las cuentas auditadas, tiene que auditarlas un experto externo en auditoría, ¿vale? Eso es un auditor externo, ¿vale? Las famosas Big Four, etcétera, son auditoras externas. ¿Qué tiene que ver esto con la auditoría interna? Bueno, ¿qué es un auditor interno? Un auditor interno, primero, son empleados de las propias organizaciones que velan por minimizar el riesgo, en todos los sentidos, de la organización. Para ello lo que hace es analizar, a diferencia del auditor externo, que solamente va a ver el riesgo de las cuentas anuales, ¿vale? El auditor interno lo que va a analizar son los procedimientos internos de todo tipo, operativos, procedimientos, todo lo que está relacionado con riesgo operacional. A mí me gusta siempre asociar el riesgo operacional a la auditoría porque está muy ligado. ¿Qué es el riesgo operacional? Pues el riesgo que tiene cualquier organización, sea una entidad financiera o una empresa cualquiera, de incurrir en pérdidas por errores en procedimientos, por errores en el staff y por errores en los propios sistemas informáticos y acontecimientos externos, ¿vale? El riesgo legal está metido en el riesgo operacional, pero no está metido el riesgo reputacional o el riesgo estratégico, que la compañía se equivoque haciendo una estrategia de venta, pues eso no está dentro del riesgo operacional. ¿Por qué digo esto? Porque el auditor interno lo que va a verificar, ¿vale? Va a ser procedimientos, normativas, costumbres, 50.000 cosas, pero para minimizar ese riesgo, ¿vale? Con todo lo que implica, es decir, que los procedimientos estén bien, que se cumplan, que los sistemas informáticos no tengan problemas no solamente de ciberseguridad, que para eso hay un departamento también de seguridad informática y de auditoría informática, etcétera, sino que cualquier modificación, date cuenta, las organizaciones enormes, todo lo que son los procedimientos y los sistemas informáticos son una locura, Bestiales, claro. son bestiales en cualquier empresa, por ejemplo, del IBEX 35. Entonces, controlar que todos esos procedimientos no tienen ¿cómo decirte? Que no tienen errores, ¿vale? Que incumplan la propia normativa interna, la propia normativa externa, que puedan incurrir en una pérdida económica, en una entidad financiera se ve muy claro. Es muy importante. ¿Y eso quién lo verifica siempre? Todo este tipo de procedimientos o los empleados también. Es decir, que una falta de formación, una falta de conocimiento de una normativa puede llevar a que la organización incurra en una pérdida muy importante. De hecho, el riesgo operacional como tal se incluyó en Basilea II, una normativa de capitalización, etcétera, de las entidades financieras. Precisamente se incluyó la parte de riesgo operacional a finales de los años 90 por un fraude que hubo, no un fraude, sino un problema que hubo en una entidad muy famosa británica que se cayó literalmente y se fue a la quiebra por un empleado, solamente por un empleado, por un El trader de peligro de los Singapur. usuarios, ¿no? El eslabón más débil que decimos muchas veces. En este caso era un empleado que sabía perfectamente lo que hacía y lo que hacía es eludir básicamente las atribuciones que tenía concedidas dentro de la organización para conceder las operaciones, para realizar las operaciones. Era un empleado de trading. Entonces, lo que hace auditoría es velar siempre
por el patrimonio de la organización. A mí eso sí que me gustaría que quedara claro. El auditor externo se va a centrar solamente en que las cuentas que están emitidas, que luego se aprueban, etcétera, que realmente recojan la imagen fiel, que eso es lo que al fin y al cabo la función de la contabilidad. El auditor interno hace eso y 50.000 cosas más, porque lo que va a ver es hasta si el empleado que teclea algo, si se está llevando dinero, por decirlo de alguna manera. Si el procedimiento establecido para mitigar cualquier riesgo, ese riesgo está contemplado. Si hay controles, ¿quién verifica los controles? Auditoría interna, una auditoría externa nunca. Y luego todo esto, reportándolo lógicamente, es una de las funciones que tiene auditoría interna, a la dirección, ¿no? A la alta dirección de la empresa. Normalmente, auditoría interna en cualquier estructura bien hecha de una organización siempre es independiente y siempre cuelga generalmente o bien del CEO o bien del presidente directamente.